Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, no podemos iniciar el programa sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, ¿qué tal? Cansado, pero aquí andamos. ¿Ustedes? Espero que todo bien. Eso es importante. Qué bueno que estás. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Saludos a ustedes dos y a las otras dos personas que nos ven, nos escuchan en YouTube y en Spotify. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto que nos vean y nos escuchen de todas partes. De hecho, por ahí estábamos leyendo algunos comentarios y bueno, queríamos dar las gracias a Claudia ODZ. Y por ahí alcanza a leer el otro Alfa, no lo tengo. Es Aquí está. Lore Posada, Ujú. desde Colombia. Desde Colombia. Agradecemos mucho que nos escuchen a todos. Y Jorge, no nos te tardamos escuchamos. en encontrar esos saludos porque están en Spotify y hasta ahorita el Dave se metió y descubrió eso. Entonces, una disculpa ahí por no pelar tanto Spotify. Es como el hijo segundo del canal, pero pues ahí estamos y muchas gracias a los Por que no nos decir escuchan. bastardo. Ajá, y vamos a poner más atención a eso. Espero que no se nos hayan ido Claudia Ots y Lore Posada. Espero que aquí sigan. Y muchas gracias por su buena vibra. Qué padre que nos escuchen desde Colombia. Te van de ir a bailar, específicamente. Y bueno, amigos, el día de hoy traemos un tema muy interesante, pero que además viene muy ad hoc con las fechas que la verdad ya hemos hablado. El año pasado hablamos un poquito de esto y el día de hoy vamos a tomar un enfoque diferente. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Alfa. Adelante. Gracias, Dave. Yo sí tengo un par de preámbulos, como tres, pero el primero es saludos a Iñaki Arrambide, que es un seguidor fiel de este podcast, es un médico y seguido hace comentarios directos en el Instagram. Ahí pregunta cosas, ahí saluda. Y el otro día nos preguntó que en dónde podía encontrar algo particular que él estaba buscando. Y ahí estábamos buscando decirle en qué episodio. Y ya, pues le dijimos, ¿no? Yo les pregunté a ustedes en el WhatsApp que le podíamos contestar. Y luego ya le dije. Y hace poco, ayer creo, Iñaki me dijo, no, no era ahí, era en este otro. Resulta que era en el anillo original de poder, que es lo que tú habías dicho, Dave. Y yo lo que le respondí fue lo que me dijo Márquez. Pero bueno, es que sí, en los dos se toca el tema, pero lo particular que buscaba Iñaki era ahí, lo encontró y pues ya saludos a él. Perdón por no haber sido de tanta ayuda, pero muchas gracias también por escucharnos. Es de los que he escuchado todos. Hasta ahorita solo hay como 500,000 personas que han escuchado todos. Entonces ya, vamos a romper nuevos récords. Eh, Sobre el episodio de hoy, se podría inscribir como en una serie que sería el tercero. El primero sería Halloween, que hicimos hace un año, casi exactamente, ¿no? Por esas fechas hicimos el episodio que se llama Correcto, Halloween o amigo. algo así. Luego, ¿cuál fue? ¿La pasada o la antepasada que hablamos del miedo? La pasada La directa, ¿no? pasada, sí. Entonces sería como ese, el Halloween y luego el del miedo y este que sería Halloween parte 2. Y pues nada, o sea, la idea es profundizar un poquitín más en el tema porque es una temporada que a mí me gusta mucho, yo creo que es mi temporada favorita del año. Eh, para mí es así, Halloween y luego se acaba Halloween y para mí empieza Navidad. Así ya, desde el 1 de noviembre empieza Navidad para mí y se acaba hasta, Y para muchas mamás de la laguna, ¿eh? claro, y se acaba hasta el 6 de enero, para mí, Navidad. Y pues un poco es eso, lo que tú dices es muy acertado para muchas mamás también y para mucha gente porque no quiero sonar como viejito porque en realidad no creo ese de que ya se ha perdido el verdadero sentido de Navidad o ya se ha perdido el verdadero sentido de Halloween. Pues no. A ver, es cierto que no lo sabemos y es cierto que la celebramos más como por las cosas culturales que nos dan, ¿no? Es así como que no, lo entretenido, lo divertido o el consumismo. Lo disfrutamos más por eso, hay que aceptarlo. Sería tonto decirlo que no, como también el Día de Muertos ha ido tomando muchísima fuerza nacional e internacionalmente, porque yo siempre voy a defender que el Día de Muertos era algo muy del centro sur por muchos años, hasta hace pocos años realmente, 10 15 años, empezó a ser algo nacional e internacional.
Aquí en el norte no teníamos la tradición del Día de Muertos, más allá que lo típico de en las escuelas hacer tu altarcito. Y a veces había gente que en su casa también ponía su altarcito y estaba perfecto y estaba bonito y comer pan de muerto. Pero en realidad el Día de Muertos no era como la gran cosa para nosotros. Decíamos, y ay, sí, pero cuando se convierte como en esta imagen del mexicano a nivel internacional y cuando empieza la de James Bond Spectre que hace ese desfile falso de Día de Muertos y que vemos, digamos, el potencial estético, ¿no? Y del valor cultural estético que tiene, todos así, y a partir de ahí en las escuelas, los altares son más grandes, llegan las catrinas, todas entre maestras y chavas ya se pintan preciosísimo de catrinas y los vatos así de catrines o de calaquitas y como que retoma un nuevo furor, un nuevo peso, pero es más como por lo estético y no digo que esté mal, nada más que hay que reconocerlo, tampoco hay que hacernos, yo insisto que también Halloween se nos hace padre por lo estético en general y por ciertas cositas que voy a apuntar ahorita. Eh, yo quisiera empezar preguntándole a ustedes, Dave, ahorita que haga la pregunta, si quieres empezar con tu comentario primero o directo a la pregunta. Quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál es su producto cultural favorito de esta temporada de Halloween, Día de Muertos, temporada de espíritus y Spooky Season? El que quiera comenzar primero, ¿por qué no, Dave? Bueno, Que ya si me levantó la mano. permites, Jorge, nada más rápido, me parece pertinente, por ahí comentábamos en el capítulo 1, volumen 1 de Halloween, que tienes toda la razón. A mí me llamaba muchísimo la atención por el trabajo que tuvo mi padre muchos años. Me tocó vivir en muchos estados de nuestra amada República Mexicana. Y la verdad es que en casi todos pasaba, pues si no desapercibido, era como que, no hay clases y ya. O sea, no, pues el altar en las escuelas y todo, ¿no? Hasta que me tocó vivir en Zacatecas, que lo viven de una manera muy diferente. Y te estoy hablando de hace 25, 30 años. No es nada nuevo para ellos. O sea, es una Claro. fiesta en todo Zacatecas con desfiles, y todo es fiesta mexicana al 100, o sea, 100% lo que significa el Día de Muertos, y la gente en vez de dar dulces daban dulce de camote o sea, era realmente una celebración muy diferente y muy bonita, que la verdad a mí me marcó cuando era niño. Y luego vine aquí a Torreón y era como estamos muy pegados realmente a la frontera. La verdad es que no se vivía para nada el Día de Muertos como se vivía aquí Halloween. Me acuerdo que aquí la gente pedía Halloween literal. O sea, ibas a las casas y queremos Halloween, ¿no? Ha ido cambiando esa percepción durante estos últimos años y sí me parece muy interesante el apunte que hiciste. La otra que qué ridículo, pero qué bueno, es que el gran desfile que hace la Ciudad de México, creo que ya tiene más de 5 años que lo hacen todos los años. Bueno, por la pandemia no lo hicieron, pero que hacen el gran desfile de Día de Muertos, fue a partir, como tú dijiste, de la película de Spectre, de James Bond, porque vieron ese potencial y ahora es una celebración bastante padre que hacen en la Ciudad de México, muy, muy padre. Sí, está bonita y estéticamente es Sí. precioso. Sí, la verdad es que sí. Y respecto a tu pregunta, yo creo que a mí me gusta mucho del aspecto cultural y el aspecto pop y de lo que yo vivo. Halloween, me gusta mucho el poder volver a sentirme como niño en ese día y poder usar un disfraz, por ejemplo. Cada año yo tengo en mi Instagram forrado de todos los disfraces que he hecho todos los años, y es algo que disfruto y me gusta mucho, ¿no? Y también por el tipo de trabajo que elegí, lo disfrutan mucho los niños con los que comparto, y los jóvenes que doy clase, y toda la comunidad. Disfrutar, ¿no? Y sentirte como un niño otra vez que estás disfrazado de X o Y, ¿no? No necesariamente un monstruo. O sea, me acuerdo que hace como 3 años me disfracé de Doctor Peste, y mira lo que pasó años después. Entonces ya este año tengo un disfraz que también me da miedo que se vaya a hacer realidad, pero bueno, ya lo verán cuando lo tenga. Yo creo ¿De que esa Terminator o sería la qué? mía. No, Yo algo que ojalá y no pase también. tengo una imagen tuya de Death Eater, de Mortífago. Acá, ¿no? Muy, muy, muy malvadote tú, matando a Sí, el jóvenes año brujas. pasado he sido Mortífago, he sido Superman, he sido Doctor Muerte, he sido la muerte, un año diablo, de todo, un poquito de todo. ¿Tú, Márquez? Eh, pues no sé, creo que cuando estaba chico, por estas fechas, realmente lo único que hacía con amigos era jugar juegos de miedo, honestamente. O sea, como que yo me tardé en entrar al rollo del Halloween. Creo que
Creo que más o menos lo entendí hasta que me tocó vivirlo en Estados Unidos, cuando me fui a estudiar ya a los 14. Y ese Oye, año, perdón que te pues interrumpa, ves, Jorge. Ojalá y nos pudieras platicar, porque mi sueño siempre ha sido vivirlo allá. O sea, tú que lo viviste, sí me imagino que va a ser un monstruo totalmente diferente, ¿no? sí, es una cosa completamente distinta. O sea, sí, sí se respiraba en todos lados, pero fíjate que el lugar en el que me gustó más, donde me tocó, fue en Montreal, todavía más que en Estados Unidos. Y eso que, pues, quizás en Estados Unidos se dé más, pero como que toda la experiencia que tuve en Montreal ese día me gustó muchísimo. Recuerdo que fue el primer día que nevó en el año. Eh, Iba caminando por la calle, nos invitaron a una fiesta, iba con una exnovia. eh, y pues desde que ibas por las calles, íbamos por Old Montreal. O sea, los que no sepan de esa ciudad, pues es una ciudad canadiense, que es la parte como francesa de Canadá, pero esa ciudad está como muy mezclada. Un lado de la ciudad es francesa y otro lado de la ciudad es inglesa. Y la parte vieja, pues sí, es una parte con edificios muy padres, porque es una ciudad de 1600. Eh, Iba así caminando entre esas callecitas y veías, me impresionó ver a toda la gente disfrazada. O sea, porque luego acá en México, pues no es así. O sea, si ves a los niños disfrazados pidiendo dulces en las calles, ¿no? O vas a una fiesta en específico y ya es como la temática de disfraces. No, o sea, allá en realidad, al menos donde estábamos, veías a todo el mundo disfrazado. Me recordó mucho a la serie de How I Met Your Mother, porque, o sea, ahorita recordándolo, porque recuerdo que en esa Barney Stinson una dice que lo que le gusta de Halloween es que todo se hace slutty, ¿no? O sea, que si eres enfermera, slutty nurse, que si eres no sé qué, bla, bla, ¿no? Y me acuerdo mucho que justo en la fiesta en la que estaba o sea, el disfraz de una chava era, nada más era red con dos chupones de biberón y con estambre. No lo voy a describir, solo voy a decir que esos eran todos los ingredientes que tenía el Eh, disfraz. este podcast es familiar, Jorge, no lo olvides. Yo no dije nada, nada describí cómo era. Ya que cada quien se imagina las cosas, pero lo que me gustó, o sea, aparte de ver a toda la gente disfrazada, es que fue toda la experiencia, porque nos metimos a un edificio viejo que por afuera pues parecía como un edificio pues departamental, ¿no? Normal, antiguo, y no. O sea, entramos, recuerdo que las escaleras eran muy angostas, y era una fiesta que estaba en muchos pisos del edificio. O sea, es como si hubieran agarrado todo el edificio ese y lo hubieran hecho como fiesta temática dependiendo del piso al que andabas, y además era galería. Era una cosa muy extraña. Eh, pero pues, no sé, lo disfruté mucho, y creo que hasta la fecha nada le ha ganado a esa experiencia que he tenido en ese Halloween. O sea, creo que sí lo viví padre en Estados Unidos, pero ese día creo que ha sido el mejor de todos. Y quizás lo será, no lo sé. Pero que no, No vas digas a eso. tener todavía Halloweens mejores, ya verás. En Ciudad Lerdo, Durango. Bueno, compañeros, ¿quién me dice que es un abstract en los papers de investigación o en los... Sí, pues en papers. Pues es como un sumario, es como leer un fragmento breve donde te das una noción de lo que trata ese ensayo. Ese ensayo, Exacto. ese estudio, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa lectura completa que vas a hacer. Bueno, el abstract de este episodio sería eh, platicar un poquitín cuáles han sido las etapas importantes del Halloween a partir de esa historia, este, digamos, del siglo IV o antes, hasta ahorita, y demostrar un poco, no demostrar, pero poner sobre la mesa la idea ya muy estudiada de que el Halloween que tenemos ahorita ya estaba prefigurado o ya estaba anunciado, muy anunciado desde la Edad Media en Europa, y que lo que tenemos es como una versión disneyificada o suavizada o manipulada también por el aparato cultural gringo y por la cultura de consumo. O sea, lo que le dio la forma 100% al Halloween que tenemos ahorita es la cultura de consumo.
Y Halloween tardó mucho más en convertirse en esto que Navidad, porque Navidad es el producto de consumo por excelencia, porque Navidad es mucho de regalos. Entonces, rápidamente toda esta, que también Navidad, ya lo platicaremos después, tiene muchísima influencia de culturas paganas, prerromanas, romanas, griegas, y medievales, pero a Navidad el producto que tenemos de Navidad ahorita se hizo rapidísimo así. Y Halloween se tardó mucho más porque habían más obstáculos y pues de eso vamos a platicar. Entonces voy a ir haciendo este pequeño recorrido, invitándolos también a que chequen el primero de Halloween, donde ahí profundizo más en Samhain, porque hoy no voy a hablar casi nada de Samhain, voy a hablar ya después. Y en el momento que me quieran interrumpir, abren el micrófono y me interrumpen porque igual y no los estoy viendo, ¿sale? Entonces, lo más antiguo que tenemos parecido al Halloween, o la primera influencia, la más antigua es esa, que es el Samhain, que es una festividad o un tipo de ceremonias, una gran fiesta en Irlanda que practicaban los celtas y que promovían los druidas, ¿no? Que eran estos grandes sacerdotes. También lo vamos a encontrar algo muy parecido en la fiesta de Pomona con los romanos, en las Paternalias, que también son de los romanos, y estas son fechas o son celebraciones liminales. ¿Qué significa liminal? Liminal es que están en el borde, que son de transición. Casi no celebramos fiestas liminales. Por ejemplo, podemos decir que el Año Nuevo es una fiesta liminal, pero es prácticamente la única, porque la primavera no es liminal. La primavera es la celebración del inicio de. Los solsticios son celebraciones de final de o de inicio de, son de cierre absoluto o de apertura absoluta. Eso no es liminal. Lo liminal es que sigues estando en medio, ¿no? De todo esto. Y esta fiesta, sí es liminal, es como de transición. No hemos acabado del todo una season, no es temporada, es una, se me está pegando lo pocho como ustedes. Sí, Un digamos, una espacio de estación. tiempo, sí, claro. Exacto. Y no hemos empezado otra, pero ya hay algo que empieza a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en Samhain se tenía entendido que había una cosa que se llamaba fe fiada, y la fe fiada era un velo mágico que hacía que los monstruos o que los espíritus no se vieran. Era lo que hacía que fueran invisibles. Y en esta temporada en Samhain se levantaba este velo mágico y empezabas a ver a todos los espíritus y a todos los fantasmas y los monstrillos, ¿no? Y desde ahí ya se empezaba a hacer una cosa que era encender antorchas o encender fogatas, o una de dos, o para alejarlos a los malvados, o para conducir a los buenos que llegaban a visitar y que llegaban a cotorrear un ratillo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí. Hasta ahí este brevísimo, porque lo tenemos en el primero de Halloween, si quieren profundizar un poquito más en eso. Pero bueno, vamos ya a hablar de esto que Oye, era, Alfa, digamos, sí, nada más una pregunta rápida, porque lo vi en un documental que te dije de Halloween que me pareció Simón. interesante y quiero preguntarte a ti o a Jorge. Decían que los romanos, en esta parte de la cuestión que ellos hacían para los muertos, siempre era el tirar el brebaje o el vino, que siempre antes de tomar tiraban un poco de vino y era en honor a sus muertos, a sus caídos. No sé necesariamente cómo lo hacían, pero ahorita que lo mencionaste me acordé y dije, mira, pues es un dato interesante. Sí, claro. Eso es un pequeño sacrificio y se hace desde que se empieza la agricultura. Siempre que, por ejemplo, hacían la cosecha y en lugar de comerse todo, dejaban un poquito a la tierra, o también hay sangre del animal que matas, o un poco del vino que vas a beber, como en agradecimiento, reconocimiento, y como un poquito de pedir perdón y de darle algo, ¿no? Y pues más ahora que se está recordando a los padres también, que se ponen de estar por ahí o algo así. Sí, es romano, pero yo voy a defender siempre que los romanos tienen muchas barbaridades, pero una cosa muy padre de la cultura romana es que fueron bien eclécticos. No tenían muchos complejos en adoptar cosas que les gustaban y que veían de otras culturas. Casi nada de los romanos es auténtico, es todo apropiado, pero pues en esas apropiaciones crearon una cultura
magnífica, con la base primordial, pues, de la cultura griega que adoptaron, ¿no? Entonces, bueno, para el siglo IV, ya vamos a hablar de la iglesia cristiana. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían 2 días en particular que fueron acomodando por ahí. Los Cluniacs, que son unos monjes franceses, promovieron mucho estas fechas de el All Souls Day y el All Saints Day, el Día de Todos los Santos y el Día de todas las almas o de todos los muertos, que primero era de los mártires, ¿no? Entonces, no es casualidad que sea por estas fechas, porque en estas fechas es en medio de un solsticio y de un equinoccio, de un equinoccio y un solsticio, y entonces también ahí celebraban, los católicos empezaron a hacer esto también una cosa propia de celebrar a las almas, ¿no? Acá eran las almas buenas o las almas que estaban en el purgatorio y se les rezaba mucho para que pudieran salir del purgatorio para que se pudieran ir a otro lado o para recordar a los santos y a los mártires. Y luego, para el siglo XII, esto se formó ahí en Europa, en la Europa católica, y luego después, para el siglo XII ya estaba súper establecido y se tienen los primeros testimonios de que empezaban a sonar las campanas en todas las iglesias en ese día y en esa noche para guiar a los espíritus. Y ya todos, no era un solo día o 2 días, era como una pequeña temporadita y se le llamaba Hallowtide o All Hallowtide, que va a tener relación con los nombres que ya platicamos, que es el All Hallows Eve o All Hallows Day, ¿no? Que de ahí viene Halloween. Luego hay un testimonio de por esa fecha en Nápoles, en donde en los columbarios se sacaban los huesos retitos y se les ponían flores. Por eso es lo que digo, que muchas de las cosas que tenemos ahorita en una versión muy bonita, muy así como caricaturizada y todo eso, ya estaba desde antes. Ahorita tú puedes ir a muchísimos lugares y te compras una calaverita de plástico, una calaquilla ahí para decorar, o la armas así con cartoncito y la dibujas y ya pones ahí, o vistes a los morrillos así de calaquitas y ahí andan. Pero en Nápoles en verdad sacaban los huesos de los difuntos y los ponían ahí, les ponían florecitas. Y hay testimonios también en donde sacaban cadáveres, todavía no estaban en huesos, y los ponían así como en los balcones o en techos, y así los ponían así como descansar. O sea, sí había como una relación, era el día de los muertos y los vivos, era el día de la conjunción de las esferas, el día liminal, el día del desvanecimiento de las fronteras, ¿no? Pero, pues, qué tétrico, ¿no? Y qué asco, o sea, se vivía hasta cierto punto en ciertos lugares. Y se seguían encendiendo las hogueras para ahuyentar a los malos espíritus, y por esas fechas, les estoy diciendo, por el siglo XII, se empezó a dar la primera costumbre de que a los vagabundos y a los pobres les daban comida a cambio de oraciones. Entonces se juntaban y cada que echaba una oración sota, para sacar almas del purgatorio y para llevarlas al cielo, les daban su comida. Luego también, por ser etapa de transición, era como etapa de matar ganado también, porque pues no iban a sobrevivir el invierno. Y una curiosidad de eso es que eso dejaba muchas vísceras y muchas cosas del estómago, de las vacas y de todo lo que se iban a comer, y con eso se hacían las pelotas de los juegos de pelota que se jugaban en Europa, el pre-fútbol y el pre-rugby y el pre-todo eso, y entonces ahí empezaban las temporadas de deportes también, porque tenían pelotas, porque pues de otra manera, ¿cómo iban a conseguir pelotas? Pues ahí tienen un chorro de las membranas ahí de los estómagos de los animales. Entonces, es algo que para ese siglo XII ya estaba súper instituido, estaba súper fuerte. Pero, por ejemplo, ya cuando llega la Reforma protestante, los protestantes empiezan a atacar un chorro al Halloween, lo empiezan a atacar un chorro porque pues son bien muchos, pero sobre todo por una condición. Ellos decían, ¿cómo puede ser que algo que ya está predestinado, algo que Dios ya eligió, algo que el Padre ya tiene listo, pueda ser influido por un ser humano vivo? Un humano vivo aquí no puede tener poder sobre Dios, no puede convencer a Dios de nadie. O sea, por más que reces, no vas a cambiar la decisión de Dios. Los que se ganaron el cielo se lo ganaron, los que se ganaron el infierno se ganaron el infierno.
Entonces ellos decían, eso está muy mal. Y la iglesia anglicana hizo muchísimos esfuerzos por eliminar el Halloween en toda esa zona, pero más o menos, o sea, de todas las celebraciones católicas, la que más batallaron en eliminar fue el All Hallows Season o el All Hallow Tide, ¿no? Y ¿por qué se tardaron tanto en eliminarlas? Porque muchas de estas celebraciones, muchas de estas prácticas culturales se podían hacer sin sacerdotes o se podían hacer sin pastores, ¿no? Entonces, se podían hacer en la casa. Entonces, tienes que ir de casa en casa, golpear a todos, tienes que ir de casa en casa, decirles que no salgan a la calle o agarrarlos por la iglesia. Sí ha tenido mucha influencia política desde siempre, pero pues no son los policías. Entonces, no podían decirles agarren a todos y golpenlos. Entonces seguía haciendo un poco o bastantito, y sobre todo en la Europa católica se seguía haciendo. Luego se hicieron unos pastelitos famosos que se llamaban soul cake, y ese pastelito, el soul cake, era el que se le daba a los vagabundos cuando rezaban. Entonces, a partir de ahí se va a crear algo que se llama la Beggar's Night, pues sí, que es los vagabundos o los pobrecillos andan pidiendo su limosna de comida a cambio de cancioncillas, a cambio de rimas o a cambio de oraciones para sacar a tu difunto familiar del purgatorio. Y se hizo una Échate costumbre. unas rimas, a ver si nos convences. Oye, no, yo Ahorita nada más quería vamos decir de los... unas bien peligrosas. De los soul cake, porque luego es difícil situarnos. Y a mí cuando lo vi me pareció bien interesante. Eran unos pastelitos que más parecían unos biscuits, así chiquititos, y los daban y tenían sabor a pasas o a canela. Entonces, pues realmente no, pero pues no tenían mucho sabor y literal eran, o sea, se los daban a los beggars, a los vagabundos para que rezaran por X o Y alma. O sea, tú se lo podías dar o la iglesia en general para que rezaran por las ánimas del purgatorio. Pero pues sí se me hizo bien interesante eso de los soul cakes. Perdón, adelante. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, lo que les dije ahorita es casi todo lo que tenemos ahorita en el Halloween actual ya estaba desde antes. Y Jorge mencionó esto que dice Barney Stinson de How I Met Your Mother, de que todo es como slutty, pues. La asociación con la vibra del noviazgo, del cortejo, está desde esa época. En Inglaterra había varias, no rituales, no, sí, pues rititos, ¿no? Asociados con la búsqueda de pareja en esa época. Recuerden que era una época todavía muy machista, en donde los hombres hacían sus cosas por un lado y las mujeres por el otro. Cuando los hombres salían a hacer, celebrar en las calles el Halloween, las mujeres se quedaban, y como se sabía que era como una temporada, insisto, liminal, de movimiento y de influencia espiritual y de todo esto, tenían la costumbre de el rosemary, ayúdenme, el rosemary no es el tomillo, sí. No me están ayudando, amigos. Rosemary. Sí, ¿cómo se dice? A ver, espérame, ahorita es que no se me puede ir. Rosemary. Bueno, continúa, ahorita te digo. Ese lo ponían el romero. Romero. Lo ponían debajo de la almohada, y cuando estaban dormidos, las niñas o las pubertas adolescentes con el rosemary abajo, soñaban con el que se iban a casar. Ya veían en el sueño al vato con el que se iban a casar. Wow. Y había otra tradición en Worcestershire, en donde aventaban un hilo, como un estambre así la bola esta de estambre la aventaban desde del balcón o desde la ventana, y el que llegara y agarrara el hilo o el estambre y volteara y dijera el nombre de la chava, ese iba a ser su esposo. Entonces, en esta época, estos como rituales adivinatorios, sí se tomaban muy en serio, pero ya después ya no, ya después van a ser como de broma o de entretenimiento, pero ya eso va a ser la siguiente historia. Algo que ayudó mucho a que no se hiciera o que se perdiera un poco el Halloween en los lugares protestantes fue el Gunpowder Plot de 1605, que es la noche de Guy Fawkes. No sé, Dave, si tengas en la memoria por ahí algo de qué se trata esto.
Sí, platicar primero, quiero mandar un saludo rápido a mi brillante alumno Daniel Pizarro. Yo cada año los ponía, hay un poema, es más, se los voy a decir, que está muy cortito, se llama Bonfire Night. Y es Remember, remember the 5th of November, gunpowder treason and plot. I see no reason why gunpowder treason should ever be forgot. Entonces, todo trata acerca de la figura de Guy Fawkes, que comentábamos por ahí en el capítulo de Halloween volumen 1, que la gente tiene asociada la cara de Guy Fawkes, principalmente por la película de V de Vendetta, y luego la tomó Anonymous, que fueron estos hackers muy famosos hace 10, 15 años. Y todo el mundo pensaba que era la cara de Anonymous, cuando realmente era la cara de Guy Fawkes ya caricaturizada, ¿no? Y Guy Fawkes era por ahí, ahorita estábamos platicando de eso, era un protestante que intentó terminar con el parlamento inglés y lo que él quería era literal hacer volar el parlamento, pero lo Era descubrieron, católico, más bien. católico, y Sí. quería hacer volar el parlamento, pero afortunadamente o desafortunadamente no lo logró y después pues lo colgaron en la horca. Y los protestantes agarraron eso para celebrar que lo descubrieron y que acabaron con eso, y esa celebración se convirtió como en una muestra de poder de los protestantes y de eliminación del catolicismo, como, pues querían matarnos y su último gran intento, su último héroe o su último caudillo, miren cómo acabó. Entonces encendían hogueras y quemaban figuras de Guy Fawkes, pero después, no solo quemaban él, sino cualquier persona no grata del momento quemaban su figurín. Bonfire Night, o sea, la noche de las hogueras en Inglaterra o en la isla, creció tanto que, que opacó al Halloween, porque además los protestantes estaban buscando de acabar por el Halloween, entonces le metieron mucha publicidad a esto, creció mucho, estaba muy oficializado, y tanto que hasta tenían miedo del nivel que estaba agarrando. De hecho, hay noticias de un alcalde que quiso eliminarlo y la turba lo acorraló y tuvo que encerrarse en una iglesia, creo, porque lo iban a linchar. Y lo que pasó es que más bien se fueron, hicieron su noche y lo humillaron a él con sus figuras, lo pusieron a él y lo quemaron en la bonfire simbólicamente, ¿no? Entonces, así de poderoso era. Pero aquí Oye, también vamos a ver, sí. Alfa, y sí es interesante porque fíjate que yo tengo un maestro ahorita en el colegio que se llama Jordan y él es de Cambridge. Y el año pasado le dije Happy Bonfire Night y se sorprendió mucho, me peló, es la primera persona que me dice eso desde que estoy aquí y qué padre. Entonces le pregunté cómo lo celebran, o sea, realmente sí es algo importante y dice, bueno, en algunas partes de Inglaterra todavía lo es, no es como que sea la gran fiesta, pero sí es algo que nos enseñan y generalmente sí celebramos con los amigos haciendo, pues obviamente una bonfire. Entonces, nada más ahí como el comentario. Y otra cosa que vamos a ver ahí es que la, digamos, las travesuras, los riots, los desmanes, los desmadres, las cosas no tan agradables son muchísimo más permitidas por los oficiales. Desde ya ahí se veía que había gente que para la Bonfire Night llegaban, tocaban por todas las casas y pedían dinero o combustible para las fogatas. Y si no les dabas dinero o combustible, ellos se servían, o sea, ellos veían cualquier cosa que pudieran quemar y se la llevaban. Y era aceptable. Y había como muchos vatos que aprovechaban, se disfrazaban, robaban, hacían maldades, pero la policía no los metía a la cárcel. Obviamente trataban de reprimir las cosas que estaban pasando, los regañaban, y esto no debe estar así, no puede pasar, pero no los metían a la cárcel. Había mucha más tolerancia. Y como ligero desvanecimiento del control tuvo muchas repercusiones después en Estados Unidos. Déjenme les platico ya cómo va a surgir el Halloween en América. Los primeros, digamos, colonizadores que llegan a Canadá y a Estados Unidos son los Pilgrims, que son muy puritanos. Entonces ellos no tenían nada que ver con Halloween. Ellos despreciaban el Halloween, no lo celebraban. Para ellos todo era el Thanksgiving y se acabó. O sea, no había una verdadera cosa de Halloween. Pero empiezan a llegar a Canadá sobre todo y a Nueva York, Canadá y Nueva York,
empiezan a llegar muchos migrantes irlandeses y escoceses. Y recuerden que los irlandeses siguieron siendo católicos y los escoceses pues también eran bien desmadrosos. Entonces son las comunidades, sobre todo al principio las comunidades elitistas, escocesas e irlandesas, que empiezan a recuperar Halloween y estos Bonfire Night y esta temporada como una demostración de su etnicidad, como demostrar, o sea, estamos celebrando que somos irlandeses y vamos a celebrar cosas de irlandeses, estamos celebrando que somos escoceses, vamos a celebrar cosas, y agarraron eso. Entonces ellos son los que empezaron a vivirlo de una manera más como de fiesta, más como de reunión, más como de un pretexto para echar desmadre y decir, sí, qué chido, estamos aquí. Y algunos políticos vieron ahí un potencial, porque, por ejemplo, el mayor en turno que se quería elegir, el alcalde en turno que se quería elegir, o el presidente en turno que se quería elegir, hacía rallies con esa gente para ganarse sus votos. Entonces, ¿cómo nos ganamos a los escoceses? Pues los escoceses todos van a estar reunidos en Halloween, llévalos a todos, dales comida, dales algo ese día y échales tu discurso. Entonces empezó como a legitimizar un poco y empezó de nuevo a crecer. Pero ahorita que Jorge decía, lo disfruté más en Canadá, pues Canadá es prácticamente la cuna de Halloween en América. Pero esta cuna, este nuevo Halloween ya casi no tiene nada de espiritual, casi no tiene nada de religioso, casi no tiene nada de verdaderamente recordar a los padres o a los espíritus, bla, bla, bla. Es más bien una fiesta. Y obviamente no se olvidaron como de todo lo demás, pero sí se disfrazaban y todo eso, pero ya todo era en más ánimo de fiesta más que en otra cosa, ¿no? Curiosamente, pues a la juventud se le puede controlar muy poco. Y los jóvenes empezaron a aprovechar estas fiestas para ir a ligarse chavillas, porque eran como días en donde no había tanta supervisión por parte de los papás, porque sabían que los jóvenes estaban en las calles echando desmadre, echando cotorreo. Entonces iban a una casa, visitaban a una chavilla, o de repente si tenían suerte de que a una la dejaran salir, pues ahí, y era como de nuevo, o sea, esta vibra hormonal, sexual, adolescente, juvenil, y en las casas se celebraban mucho, pero era como hacían adivinaciones por juego, o jugaban cartas, o hacían cosas, pero eran todavía era una fiesta muy, muy hogareña al principio, pero empezó a extenderse por muchos lados y empezó a hacerse fiesta nacional en Canadá y en Estados Unidos rápido. O sea, rápido se les olvidó que era cosa de los irlandeses y de los escoceses y todos lo empezaron a adoptar pues porque estaba chido. Y luego, por ejemplo, en Europa se ponían velas en nabos tallados, como para hacer unas linternas para guiar a los difuntos. Y acá, como para conmemorar esas linternas con velas y nabos, empezaron a poner las luces en las calabazas, que es lo que conocemos como el Jack o Lantern, que es pues la típica calabaza tallada con la cara así toda desmadrosilla y con la luz por dentro. El Jack O'Lantern que tenemos aquí es americano, es canadiense gringo y es para conmemorar cuando las hacían talladas en nabo. Entonces se hizo de nuevo común que los jóvenes estuvieran de casa en casa tocando. Ahora pedían pasteles, pedían manzanas, pedían nueces y lo que ofrecían eran rimas y canciones igual. O sea, ya no era la Beggar's Night, que retomó, pero muchísimos años después, era como la noche de los jóvenes, era la noche pues, del cotorreo y del desmadre. Yo me acuerdo mucho cuando estaba leyendo una biografía de Shakespeare, que casi todo lo que se tiene de Shakespeare real, o sea, sin ambaje, sin invención, son nada más los documentos que tiene la burocracia de cuánto le heredó a quién o cuánto compró esta temporada, contratos y cosas así. O sea, los documentos oficiales de los burócratas son los que luego nos ayudan mucho a tener estas historias. Y de todas estas temporadas de Halloween, lo que tenemos los documentos son los de la policía, básicamente, porque agarraron a la gente en esas noches. Entonces se sabe qué es lo que estaban haciendo. Casi todos son reportes policiales. La historia de Halloween, desde su historia, casi se puede retomar con reportes policiales. Entonces, se decía que por esas fechas
era muy común que agarraran como bolsas y las llenaran con harina. Entonces iban por la calle así como haciéndose mensos y luego le llegaba un sopapo a alguien con la bolsa llena de harina y pues se hacía toda la nube y no podía respirar y ya salían corriendo. O hasta hallaban así como cabezas feas y los ponían en un palo y cuando alguien iba caminando y se escondían detrás en una esquina y se las enseñaban y ya se daban un susto. Esas eran las maldades de esa época. Esas maldades pesadas para la época, estamos hablando de finales de 1800 ya, van a escalar para principios de 1900 de una manera increíble. Por lo mismo que les digo que en esas la, la permisividad estaba muy dada. Ay, sí, pues ya se están divirtiendo, están echando desmadrecillo, es por la temporada. Y porque sí, era en esos días cuando aprovechaban, ya después el resto del año se portaban más o menos bien y los policías castigaban igual. Entonces eso luego permitió o provocó que se saliera de control. Por ejemplo, en Nueva York, bueno, en Albany, en 1905 se organizó un carnaval de 2 días que juntó a 50,000 personas. Eso ya es muchísimo. 50,000 personas en 1905 para celebrar Halloween. En esas fechas era un mundo. Hoy en día puedes juntar, no sé, 1 millón en las calles de la Ciudad de México sin problema, ¿no? Pero 50,000 en 1905, pero una celebración que apenas estaba creciendo y que estaba teniendo su carácter nacional, era muchísimo. Luego va a venir la época de la escritura gótica y de los cuentos de terror de estilo gótico. Y esa imaginería gótica, como de Edgar Allan Poe y de Barney the Vampire y todo eso, son los que van a darle más elementos. Son los que van a incluir a los murciélagos y a los gatos en todo esto que antes no estaban. Estaban las brujas, estaban los gnomos y los duendes, pero los gatos y los murciélagos van a llegar gracias a esas novelas góticas del romanticismo y el terror de la época. Ya estamos ahí hablando pues casi de 1920. Luego, vamos a ver vivir una época en donde hay mucho miedo del Halloween por el descontrol que se va a tener. Hubo enfrentamientos entre policía y entre jóvenes y bla, 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 y los periódicos sacaban esas notas, ¿no? Enfrentamiento de policías y jóvenes en noche de Halloween. Y esas notas vendían mucho. Esas notas eran muy famosas y se vendían así. Entonces los medios vieron una beta, vieron una oportunidad de vender mucho en la época y cada cosa que veían, cada cosa que lograban reportar, la exageraban y se hacía caliente. Era como muy amarillista la época también para los medios, ¿no? Entonces siempre exageraban los enfrentamientos, siempre exageraban lo que pasaba y la gente consumía eso de una manera así bien cañona. Para 1934 en Chicago se organizó la Feria Mundial, las famosas ferias mundiales que ya no existen, pero pues sí eran una gran cosa, ¿no? Con los pabellones donde se mostraban los inventos y todo. El reporte de esa noche es que en el día del cierre de la Feria Mundial, fue en esa temporada, y se reportaron 300,000 personas en las calles hasta las 3 de la mañana. Revisé varias veces el dato porque se me hizo exagerado, pero no, sí son 300,000 personas en las calles en Chicago en 1934. Entonces ya estamos hablando pues, de un desmadre de proporciones épicas. Sí hubo desmadres, pero no hubo tantos como luego en Toronto. En Toronto, por ejemplo, ¿qué año fue? Creo que ya en el 40, hubo un enfrentamiento de policías con jóvenes, encerraron a 30 jóvenes, que son muchos, 30 jóvenes en la estación de policía. Y después de ese enfrentamiento, donde los 30 jóvenes estaban en la estación de policía, los que quedaron fueron a dar el grito a los demás, pues de la ciudad, empezaron a gritar por las calles, y 7,000 jóvenes, 7,000 chavos entre adolescentes y jóvenes, se soltaron a la estación de policía para liberar a los 30. Imagínense eso, o sea, 300,000 caminando en una ciudad grande, pues está bien, pero 7,000 jóvenes que te caigan a tu estación para liberar a unos vatos sí ha de ser una experiencia bien, bien fuerte. Y llegaron así a pelear y todo eso. Entonces, a partir de ahí, se empezó a tener así como un chorro de cuidado y un chorro de miedo al Halloween. Y lo que dices, David, no sé si quieres decir algo de eso, se empezó a hacer una campaña muy fuerte para decirles, Halloween no es para jóvenes ni para adultos, Halloween es para niños, Halloween es para niños, no anden con sus cosas tonterías porque ustedes no deben celebrar Halloween, esto es para niños.
Nada más quería decir, Sí, creo que todo lo que sí. dijiste es perfecto. El apunte un poquito para que se ubiquen, porque de hecho de ahí nace la idea para esta película que se hizo muy famoso de The Purge. Es que Halloween en esas épocas realmente te daba ese sentimiento, si bien no era de ir a matar a las personas, el tener este anonimato te permitía a ti pues sacar todo, que además era una época donde no tenían abundancia, entonces pues sacar todo eso que tú tenías. Que otro punto interesante, si usted se mete a ver las fotos de cómo eran pues los costumes, cómo se vestía la gente en Halloween en los 30s, en los 40s, en los 50s, era realmente escalofriante, porque no había mucho mercado, no había muchos personajes, no había mucha cultura. Entonces realmente lo que tenían era máscaras hechas con sacos, muñecas terribles, horríficas, monos así todos raros, conejos, o sea, eran realmente yo creo que daban más miedo las máscaras que además eran self-made, o sea, las personas No, hacían sus propias por máscaras. mucho. Sí, no Y está entonces, homologado por una gran empresa, una gran exactamente. cultura. Entonces, ustedes imagínense todos estos jóvenes que además tenían cubiertos sus rostros, pues obviamente se sentían todavía más, pues sí, ¿no? Se les daba ese sentimiento de bravery. Y como dices tú, efectivamente comienza una campaña que además fue súper exitosa, porque ahorita es la segunda celebración más importante en revenue que tiene, bueno, que genera dinero en Estados Unidos después de Navidad. O sea, la cantidad que gasta la gente en costumes, en disfraces y en candy en dulces es increíble en Estados Unidos. Es de billones de dólares. Y se hicieron estas campañas y, por ejemplo, se oficializó mucho, ¿no? Se oficializaron mucho las escuelas, las fiestas. Les dijeron a las escuelas, todas las escuelas organicen fiestas de Halloween. Todas las iglesias organicen fiestas de Halloween. Todos los grupos que existían, sindicatos, todos organicen cada quien su fiesta de Halloween. ¿Por qué? Al tener tantas fiestas oficiales de Halloween, tenemos control sobre los chavos y tenemos control sobre ellos. Entonces, a unos les hacían jurar que no se iban a portar bien y hasta después de jurar que se iban a portar bien, le daban su ticket para la fiesta. Era una Válida manera fiesta, de sí. intentar ya controlar y homologar todo esto. Y, por ejemplo, dijeron, no, bueno, pues vamos a verdaderamente apoyar, a meter a los niños, o sea, que sea 100% de niños, y en 1950, no, perdón, desde antes, como desde los 40, se hace el trick or treat, pero cuando es el boom, es el 50. El trick or el niño, los niños chiquitos vayan de casa en casa disfrazaditos pidiendo dulce o prometiendo que van a hacer una travesura si no les dan el dulce. Entonces, eso lo tenemos hoy en día, que es lo que decía Jorge, que veía que aquí sucedía más que el Día de Muertos no existía nada. Y eso, como la versión oficial gringa en 1950, pero recordemos que en la Edad Media había vagabundillos tocando de casa en casa, pidiendo un panecillo, pidiendo cualquier cosa para una oración. Y es bien interesante cómo podemos, o sea, tienes el niño bonito, en su colonia, o al niño rico de ahorita y al niño pobre, los dos, pidiendo en su colonia y disfrazadito de algo y recibiendo un dulcecito. Y puedes hacer ese link hasta la Edad Media europea y un vato verdaderamente muriéndose de hambre, un vagabundo enfermo que va a durar otros 2 inviernos más, si bien le va, haciendo una oración para liberar a las almas del purgatorio, verdaderamente creyendo que funcionaba, recibiendo un panecillo. Es más o menos lo mismo y es completamente diferente, pero es la misma celebración, es la misma fecha, es la misma razón, casi, casi, sí, o sea, es el momento donde no estamos viviendo una época tradicional, normal. La normalidad ahorita se suspende un poco, el momento liminal. Eh, Estos niños tuvieron mucho poder y tuvieron como mucho arrastre mediático y, por ejemplo, ya se les utilizaba para todo. Durante la Segunda Guerra Mundial pusieron a esos niños, como en una campaña también publicitaria, pusieron a los niños a pedir dinero para que le mandaran, los niños gringos, para pedir dinero que le mandaran a los niños de Inglaterra que habían sufrido los bombardeos y que no iban a poder tener un buen Halloween y que no iban a poder. Entonces, esto como que, ay, los niños solidarios vienen a pedir.
pero en el 57, obviamente ya mucho tiempo después de bueno, no mucho, pero después de la Segunda Guerra Mundial, se seguía haciendo ya para los niños pobres. Y la UNICEF reporta, en el 57 ya estaba la ONU, ya estaba la UNICEF, en el 57 la UNICEF reporta que recibieron más de $1 millón, que tú dices, pues no es nada, pero es $1 millón de niños que estuvieron pidiendo para los niños pobres y que lo donaron a la UNICEF, que sí es mucho, a final de cuentas, o sea, de así en lugar de pedir dulcecitos, pues los niñitos van y donan ese dinero. Entonces ya era como, sí se estaba haciendo más, como dijo David, ya triunfaba esa campaña de que Halloween fuera para los niños. Y, por ejemplo, tuvo un contratiempo porque va a tomar mucha fuerza esto de que los medios utilizaban cualquier cosa para ganar publicidad y para ganar ventas. Y en los 70s había muchas noticias de dulces envenenados, de navajas en las manzanas, y hubo un caso muy famoso de un chiquín que se llamaba Timothy O'Ryan. Y ese batillo sí se murió por un dulce envenenado. Entonces él sí se murió por un dulce envenenado, se levanta la investigación y la investigación concluye, la oficial, quién sabe si sí o si no, tal vez ahí hubo mano negra del gobierno de decir, no, pues esto nos va a desprestigiar toda la fiesta que ya tenemos controlada, o descubrieron la verdad, no lo sé, pero la investigación concluyó que el niño ha sido envenenado por su propio papá para cobrar el seguro de vida. Y el papá lo metieron en la cárcel y luego lo ejecutaron eh, como en el 83, una cosa así, en el 82. Y en el mismo 82 hubo un caso de vatos envenenados, creo que como 7 por Tylenol. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no fue en las fechas de Halloween, pero gente envenenada por consumir algo que no debía envenenar, y luego los medios exagerando, y la gente que no le encanta hacer nada paranoica, pues entonces se vivió de nuevo como una cosa así de mucho miedo de que, ay, nos van a matar a los niños. Acuérdense aquí, ya lo hemos platicado, que decían que les inyectaban sida a las naranjas y que ponían Anthrax en los dulces. Y pues esas historias le encanta a la banda para andar contando, como decimos en el episodio anterior. Nos encanta contar esas cosas y exagerarlas para unirnos más entre nosotros, porque hay como una adrenalina, hay como una vibra acá de unirte ante el límite y ante la adrenalina de lo que no es normal, ¿no? Entonces por ahí se iban elevando los ánimos y sí se convirtió como, pues recuerden que luego también hubo campañas de que pues Halloween es demoníaco y al señor no le gusta y bla, 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 y que ahora nos dan mucha risa, pero pues sí había mucha gente que estaba en contra de ese Halloween. También hubo muchas cosas que se utilizaban en Halloween para incrementar las crisis. Por ejemplo, hay muchos registros de que en Detroit, en los 80s, 82, 83, 84, 85, cosas así, Detroit era un desmadre, era voy a utilizar una palabra muy dura, tápense los oídos, era un cagadero Detroit. Y en el 83, 84 creo, se registraron esa noche, la noche de Halloween, 1,000 incendios. Imagínense, 1,000 incendios. En el 83 creo, y en el 84, 850 incendios. O sea, eso no es normal. O sea, eso no puede ser. Era un verdadero cagadero. Pero de nuevo, o sea, se aprovechaban las noches así como para hacer el desmadre, como ahorita decía Dave. Y el último gran elemento que le va a dar, como que va a concluir y que va a crear este aparato cultural que tenemos en Halloween, ya no a nivel Canadá, Estados Unidos, y ni siquiera Canadá, Estados Unidos, México, a nivel mundial, es Hollywood. Y es cuando Hollywood empieza a ver la oportunidad de explotar a Halloween al máximo. Las primeras películas de Halloween están pues desde que Hollywood es Hollywood. O sea, en los 30s ya hay películas de terror y hay películas temáticas de Halloween. Por ahí creo que de los 60, 70 es cuando se empieza a poner de moda las proyecciones en Halloween de películas de terror, pero es otra cosa. Por ahí creo que de los 60 es cuando se empiezan. Bueno, la primera película de Halloween, así del asesino Michael Myers, creo es de los 70. Pero ya desde antes se veía la posibilidad de explotar esta celebración y este miedo y todo esto para hacer imágenes y para hacer historias. Y hay un filósofo actual que a mí me fascina, se llama Slavoj Žižek,
o Zizek, pero Zizek. Y Zizek dice, a ver, Dave, ayúdame con la traducción. Acá, tiempo presente, estamos en vivo y te la vas a rifar. Zizek dice, cinema is the ultimate pervert art because El it does cinema... not give you... No, A ver, continúa, porque si no vamos a perder la idea. sí, es solo una frase, nada más la termino. Cinema is the ultimate pervert art. It does not give you what you desire, but it tells you how to desire. El cinema o el cine es el último... La última... ¿Cómo es que ya se me olvidó lo que dijiste? The ultimate pervert art es como el gran arte pervertido, ¿no? El gran arte pervertido porque te da no lo que te dice... ¿Cómo? Se me olvidó la frase. ¿Cómo dijiste? Sí. It does not give you what you desire, but tells you how to desire. No te da lo a qué desear, sino te dice cómo desear. Exacto. No te brinda lo que deseas. Tú piensas que tú tienes un deseo y el cine te lo da. Pero no, en realidad el cine te forma el deseo, te enseña a desear. Te dice cómo imaginar literal. Las cosas. Sí. Entonces tú primero ves expresiones culturales en el cine y luego empiezas a pensar en esos términos, a soñar en esos términos, a desear en esos términos. Entonces, eso es lo que pasa. A partir del cine, vemos 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 películas que tienen un tipo de estética o que tienen un tipo de celebración de Halloween y decimos, así es Halloween, así lo quiero vivir, así es como se experimenta. Eso es lo que significa Halloween. Y eso es lo que pasa. Y ahí de nuevo estoy volviendo a lo que dijimos al principio del Día de Muertos. La película de James Bond, la película de Coco, o sea, todas estas nos empiezan a dar la forma de cómo queremos celebrar Halloween. ¿Tiene algo de bueno, tiene algo de malo? No lo sé, pero creo que debemos aceptarlo. O sea, no es así como que, ay, a mí siempre me ha encantado Día de Muertos. Pues sí, tal vez sí. Pero la neta es que como lo vivimos todos hoy, tiene 80% de esto, de Hollywood, del aparato cultural. Porque, como lo platicábamos, o sea, Michoacán y Oaxaca siempre lo han vivido al máximo y a su manera, pero no es la manera en que lo estamos viviendo nosotros ahorita. No es que la manera de Michoacán, Oaxaca o del sur nos esté llegando ahorita y nos estemos contagiando de su manera de celebrar el Día de Muertos. Nos estamos contagiando de Coco y de Spectre. Ellos nos están diciendo cómo es el Día de Muertos. Y luego, como de repente se convirtió como en el gran estandarte de la cultura mexicana en el mundo, pues ahora sí decimos, no, pues sí, me pinto de Catrín y la calaverita y todo eso. Igual Halloween, o sea, tú manejas ahorita por fuera de muchas colonias o de estas cerradas y todas las que tienen caseta tienen su decoración de Halloween comprada en Walmart o comprada en algún lugar. Y esto viene de este tipo de películas y de este tipo de expresiones culturales y ya no tiene nada que ver con lo espiritual, no, ya no tiene que ver con lo religioso, no, y pues está bien, no pasa nada. Pero ese es una gran trayectoria que ha venido para acá y que siempre ha tenido sus razones hasta que llega el gran aparato cultural y ya no necesitas razones, ¿no? Es nada más como, pues porque está chido, porque se ve bonito. Y está bien, o sea, pero hay que reconocerlo, ¿no? Sí, siempre es bien interesante saber de dónde viene y por qué viene, porque finalmente esta sensación de volver a ser niño y poder disfrutar de las cosas, pues es lo que hace que los adultos lo hagan, ¿no? O sea, en Estados Unidos nosotros no alcanzamos a dimensionar, pero la gente, cómo prepara sus casas y el dinero que se gasta en las decoraciones, que además la mayoría de las personas, según lo que he leído, lo hacen diferente cada año. O sea, sacan algunos prompts, pero cada año quieren hacer su temática diferente. Es una planeación y es gastarse literal, en algunos casos, miles de dólares en cómo adornan sus casas. Es increíble. También lo hacen mucho los americanos con Navidad, pero en Halloween se ve muy diferente porque no es plain como en Christmas, que nada más lo puedes hacer de una sola cosa, ¿no? O sea, es Santa, son luces, Claro. son 2, 3, 4 elementos. Y acá, pues una casa a la vez de Star Wars y otra casa ves que son las brujas y otra casa ves que hacen un cementerio y realmente métanse a YouTube, es increíble ver cómo se ve. Y no es más que adultos divirtiéndose. O sea, el planear y ya se imaginan la emoción de poder poner el mono y que lleguen los niños y se asombren y que vean todo lo que hicieron en las casas. Además, un poco de competición con el vecino, o sea, todo eso, pues es lo que hace muy divertida la fiesta para los adultos, ¿no? Simón. Sí, sí, sí. Tenía algo muy claro que quería decir y ya se me olvidó. No sé, Jorge, si tienes algo que aportar, a ver si en eso me acuerdo de lo que iba a decir, o si no, ya para ir cerrando lo que quieren decir, porque
Ahorita que empezó Me David quedé diciendo eso, yo iba a pensando decir algo. en lo de que dijiste de Hollywood, porque creo que en Halloween al menos, pues un poco también la experiencia personal es similar no solo a lo que dicta Hollywood, sino también se parece en el sentido de que pues Hollywood está hecho en parte por actores y luego Halloween ya para nosotros también se parece, creo, a eso la experiencia, o sea, te, te pintas la cara, te pones un disfraz y esa noche estás dispuesto a comportarte de una forma en la que usualmente no se te permite, ¿no? Claro. Eh, o sea, la gente que es más penosa, a lo mejor ese día en realidad tiene otras reglas sociales. Y la gente que no es penosa también, esa chava que les conté de Montreal, que nada está en fishnet, pues no creo que se vistiera así todos los días. O sea, como que está permitido Gracias a realmente mi Padre Dios. en ese momento como expandir como tus comportamientos. Y está padre, o sea, es una experiencia padre, pero sí es cierto que, pues yo creo que lo último que te va a pasar por la mente ahorita, como en un Halloween, pues es la muerte. Y originalmente, pues de eso se trataba. O sea, pensar en esa experiencia, no estoy diciendo que sea mejor o peor, o sea, simplemente estoy diciendo que qué fascinante que los seres humanos tengamos esa capacidad de cambiar tanto la perspectiva de un evento, o sea, pero tanto, porque ya analizarlo de una forma liminal, o sea, como desde el umbral entre lo vivo y lo muerto, o sea, ir pasando y ver ahí un cuerpo, como decías, colgado en, pues en una casa, en Nápoles o donde fuera, pues, o sea, era otro mundo, o sea, era un mundo en donde en realidad esa línea entre la vida y la muerte se vivía de una forma completamente diferente a la que vivimos ahorita. O sea, es quizás otro tipo como de magia, ¿no? Es un mundo en donde sí había lazos que ahorita ya no tenemos. Ahorita ya creamos otros que van muchísimo más pues creo que pues sí, hacia el placer, tal cual, hacia lo inmediato. Eh, y hemos ido como cortando esos lazos hacia lo trascendental, aunque no lo querramos decir, pero parece que sí lo vivimos. Oye, me gustó mucho en tu análisis que por ahí platicábamos en el episodio uno. De hecho, lo decía Alfa, de cómo, si quieren ustedes escuchar el episodio uno, es muy interesante porque habla de toda la celebración del Samaín. Eh, eran literal para muchas familias un drama el sentir que al venir el invierno, y era un invierno muy crudo, y era una época muy diferente a la que vivimos nosotros, era muy posible que alguien de la familia fuera a morir, ya fuera un hijo pequeño o un abuelito. Entonces era una El época de abuelo de 30 angustia. años, ¿verdad? Sí, era una época de Sí. angustia donde sabías que al concluir el invierno, pues a ver cómo iba a ser el conteo pues, de los datos de la O, familia, o, ¿verdad? o la mamá embarazada, porque además se embarazaban Claro. a cada rato, o sea, Entonces, algunas todos los años. a partir de, Sí. de- de que de la llegada del invierno, era realmente el cómo lo vivían, era muy diferente a cómo lo vivimos ahora nosotros en este ambiente de fiesta y capitalismo. Y es muy interesante lo que dices, o sea, sí es cierto, a veces se nos olvida y ahorita es todo, pues buscar el goce, el placer, la risa, ¿no? Y en ese entonces sí era muy, muy triste, muy complicado. Ya me acordé lo que iba a decir y gracias a este comentario de que Jorge lo mencionaba en el episodio pasado del miedo. Oficialmente lo que se busca es el safe scare, el miedo controlado, el sustito que no va a pasar más, o sea, como que sí sentirnos asustadillos, como si sentirnos descanchadillos poquillo, asustarnos, sentir así, uy, pero nada más, hasta cierto nivel. O sea, es pensar poquito en la muerte, pero en la muerte de juego, en la muerte de bromita, en decir, pero no en verdad, sentirlo. Y eso es la diferencia en lo que sentí antes, tal cual lo estás diciendo. O sea, era un verdadero terror, y era un verdadero pavor, y era un verdadero puedes sentir, ya van a llegar las almas por alguno de nosotros. Y era un miedo verdadero a la muerte, de ese no chido, de ese gacho, y ahorita es así como que, uy, sí, el Frankenstein, uy, sí, como decían los niños un día que fui a un rancho de misiones que nos llevaban al cementerio, el degollado sin cabeza. O sea, uy, va a llegar el degollado sin cabeza. Pues
no es un miedo verdadero, es como una historia que te da risa, no risa, pero es lo que decíamos, juntarnos en una fogata, contar cuentos de miedo, historias de miedo, todos estamos así que, uy, y sentimos chidillo, así que "Uy, estoy culiado", pero estás culiado, no estás verdaderamente teniendo un miedo que te va a quitar el sueño 3 días y que te va a dejar infeliz y que no te va a dejar trabajar o vivir o compartir la vida con alguien. Esos miedos existen, los hemos vivido, son terribles y nos alteran la vida completamente. No, ese es un miedecito controlado y así como, se siente chidillo. Pasamos de eso a esto. Sí, totalmente. No sé, ¿quieren decir algún último comentario para cerrar o ya cerramos? Ahí estamos. Jorge. Pues luego nos organizamos una fiesta de aquellas, pero estilo hace muchos siglos, para salir realmente aterrorizados y que Con nos una ruleta funen rusa, a toda la decir, gente que invitemos. eh, el- Sería muy tres interesante de, organizar tres de algo esta fiesta no van a diferente. salir vivos. Aquí firmas tu contrato. Y bueno, yo quería agradecer a toda la gente, sobre todo esta semana tuvimos la oportunidad de platicar en el chat que nos brinda YouTube. Todas las preguntas que ustedes hacen sobre el tema, tratamos de responderlas cada uno de nosotros de manera diferente cuando podemos, cuando lo vemos. Pudimos responder a todas y así lo vamos a intentar hacer. Nos gusta mucho tener comunicación con ustedes. Díganos qué opinan. Algunos de ustedes ponen hasta el minuto de qué fue lo que les llamó la atención o lo que les gustó. ¿Qué opinan de toda esta historia que es muy interesante de Halloween? ¿De dónde viene? ¿Por qué la celebramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienen alguna historia ustedes de Halloween que nos quieran contar? Y como siempre, si ustedes tienen algún tema en mente que vaya dentro de lo que más o menos nosotros platicamos, con muchísimo gusto lo podemos también considerar. Gracias por escucharnos semana con semana y nos vemos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Bye.